Bien, retomamos entonces y empezamos a, sobre todo por lo que fue la conversación fuera en la tanda, empezamos a adentrarnos en cuestiones que son súper delicadas, súper complejas, muy sensibles y bueno, supongo que habrá casos hasta que ni el propio sistema puede ofrecer una alternativa. Escucho sus preguntas, sus reflexiones con nuestro invitado. Este, Vamos a hablar de las cosas por lo menos que sabemos y aprovechar la presencia del invitado. ¿Qué es lo que sabemos? Hay una línea de ACE, que es el 0800-0767, que en este cuatrimestre recibió un aumento en un país que ya tiene muchísimos suicidios, un aumento del 300% en llamadas de consulta y llamadas desesperadas, muchas de ellas. No obstante ello, y tal vez por una efectiva atención telefónica, los números de suicidio bajaron lentamente en ese periodo, pero se tiene mucho miedo que pase lo que está pasando en otros países, lo que le llaman el efecto delay. Durante el periodo de la pandemia y de contención, algunos males sociales tal vez no aumenten en número, pero no bien empiece a aflojarse la cincha, empiezan a aparecer los problemas y a multiplicarse. Eso es lo que sabemos. La otra cosa que sabemos es que en las mutualistas, que ya es algo más allá de la atención en salud pública, si alguien va con este problema, la verdad que los planteos que te hacen o las propuestas que te dan para solucionarlo son bastante pobres y terminás en alguna atención privada. Así que estamos frente a un problema muy grande en un momento donde todavía tampoco salimos de los efectos de la pandemia y donde vemos un problema en la sociedad en los dos polos de edad, a nivel del suicidio infantil y juvenil y de la gente mayor de edad, que es la que siente mayor soledad y mayor depresión. La otra cosa que sabemos es que con o sin pandemia en el Uruguay, 1 de cada 4 hogares vive una persona sola. El tema de la soledad muchas veces asociado al tema de la depresión. Así que bueno, la pregunta al invitado es, asociando todas estas informaciones de las cosas que sabemos, ¿cuáles son los mayores desafíos para el sistema de salud, y en este caso de salud mental del Uruguay? Sí, entre los desafíos, la universalización de los servicios de los que estábamos hablando, que si bien podemos sentirnos muy conformes de que tenemos una mucho mayor oferta de la que teníamos 25 o 30 años atrás, todavía no alcanza a todos, y ya sea por el número de sesiones en lo que respecta a la psicoterapia u otro tipo de intervenciones, creo que todavía hay que intensificar y de vuelta hay que dedicarle al tema de salud mental mayores rubros de los que se están dedicando hasta el momento. Con respecto a esto, que me parece muy interesante, lo del delay, que sí se ha visto en esta pandemia, ojalá que no sea cuando salgamos sino que es algo que ya hemos visto. En la institución en la que yo trabajo, que es la Médica Uruguaya, hay una línea telefónica también que recogía los llamados e inquietudes de los usuarios, el 1900, y en el primer mes de esta epidemia prácticamente no había llamados. Esto podría haber tenido que ver con que no lo conocían o con que todavía no se había comunicado adecuadamente. Qué increíble, porque el modo miedo entró con la primera ola, no, Sí, no sin vino... embargo hubo como una especie de silencio, incluso diría desde otro sector, el de la internación, también hubo como un aquietamiento, y estoy hablando del primer mes. Y ojalá que sea ese el único delay, por eso decía que no explote o que no rebrote luego de que salgamos de esta situación de riesgo, de la que creo que ya estamos saliendo, ¿no? Pero que el delay no vaya más allá, sino que haya sido ese el delay, el que ya vivimos. Porque recién al mes y medio, es donde ahí sí empezaron los llamados por angustia, por crisis de estas, crisis de aquellas, irritabilidad, violencia,
intenciones de violentar, más allá de la denuncia, también situaciones de llamado de pedido de ayuda de quien se estaba sintiendo en una situación en la que creía que se podía sacar. Es que ¿cómo funcionaría la mente humana? A ver, ante una noticia o diagnóstico de apocalipsis, que fue de alguna manera lo que pasó en marzo. Nos dijeron, hay una pandemia mundial, se está muriendo todo el mundo. Ahí está. Te quedás quietito, ¿no? Es que eso pasó hace ¿Qué vas a poco. hacer? ¿Qué opciones tenés? Cuando ves que no se está muriendo todo el mundo, que capaz tenés chance, te dicen que hay que convivir con esa realidad. Y ahí es donde puede haber... Bueno, entonces veo mi angustia, me busco de nuevo. ¿Será eso? A mí se me ocurre que sí, que es eso, que hizo foco la preocupación, este enemigo externo, invisible, que es ese virus, y las posibilidades de una epidemia, una cosa que se multiplicara y que todos nos contagiásemos, llevaron a que la única preocupación o la mayor preocupación fuese esa, y entonces hasta desatendemos nuestros dolores, estén donde estén. Claro, una vez que se serenó esto y sigue estando el enemigo externo. Sigue habiendo un lunes, un martes, un miércoles. Pero empiezan a cobrar relevancia estas otras situaciones a las que habíamos desatendido en ese primer momento. Sí, cuando la lava del volcán llega al borde de tu casa, medio que no te preocupas si el colesterol está alto. Claro. ¿No es cierto? Porque la lava es más importante. Sí. Ahora cuando ves que se frenó, dices, pero... Yo sobre todo este asunto, incluso apoyándome en lo que decías, Victoria, de este momento que nos tocó atravesar, y si bien sé que no ha sido el espíritu, es verdad que de alguna manera afloraron ciertas tensiones, que el salir oxigena. También soy de los que cree que este encuentro subrayado y no previsto en las familias, estoy hablando donde la patología no es la reina de la casa, ¿se entiende? Claro, también pudo ser buena para mucha gente. También resultó ser buena, claro, que supuesto. quería recordar eso, que creo que a muchos también ha oficiado como un elemento de reconocimiento al otro, que de pronto no lo tenía tan presente, sentí la obligación de hacerlo. Y después, doctor, dos asuntos con relación al suicidio en Uruguay. Primero, es cierto que en Uruguay el número es alto. También es cierto que Uruguay creo que tiene cifras más confiables que otras naciones al respecto, ¿no? Quiero decir, porque de pronto hay otras naciones que exhiben números, entre comillas, mejores. Pero que hay subregistro. Pero seguramente hay subregistro. Yo creo que eso es algo sin minimizar el factor Uruguay, ¿no? Que creo que también debe jugar en el análisis. Bien. Y otro asunto es nuestro origen como nación, ¿no? Nuestro origen como comunidad, como república, como colectivo. Esta idea de que nuestros mayores debieron, en buena medida, abandonar sus tierras, sus costumbres, sus lugares, y no lo hicieron como elección, hablando de la libertad. Esto implica que nosotros tengamos como compañera de ruta a la nostalgia, a la melancolía. Sé que son cosas distintas, doctor. Casi esta obsesión que tenemos los orientales de creer que todo tiempo pasado fue mejor, cuando objetivamente por lo menos es muy discutible, creo que alimenta circunstancias para que creamos que la vida no vale la pena vivirla, ¿no? Sí, sí. Esa es otra característica nuestra, probablemente heredada y que a lo mejor ya forma parte de nuestra carga genética, esa cosa nostálgica. Bueno, de hecho... Pero si nunca nos pasó, ¿es porque nunca nos pasó nada? No. Porque anda a hablarle no, a los que han tenido que sobrevivir guerras, terremotos. A un holocausto, cosas por el estilo, claro. ¿Es porque no nos pasó nada, salvo el COVID? Pero sin como embargo extremo, somos nostálgicos los uruguayos. Insisto, hasta tenemos una noche de la nostalgia que la festejamos en función del recuerdo de los tiempos pasados, más allá de que musicalmente uno reconoce que hubo décadas de muy Sin buena duda, música. valioso, ahora pasamos al otro tenemos debate. esa cosa nostálgica. Pero no quiero dejar de subrayar esto que decías de que muchas familias, al contrario, en esta situación se han reencontrado, han podido empezar a experimentar intercambios que habitualmente y por el trajín cotidiano no los hacían Sin y duda. han incrementado el diálogo. Esto también ha sucedido. Por supuesto. Bueno, Pasa que no hacen justamente Claro. a lo que estamos conversando hoy, que es la otra parte. Que es la otra parte. Exacto. Se ha advertido de una necesidad de atención crónica para lo que son determinadas situaciones de falta de salud mental. ¿Se puede soñar con eso? ¿Se puede pensar en eso? ¿Entender determinadas patologías como que requieren atención y el compromiso del sistema crónico? Crónico, sí. Que es quizás donde más está haciendo agua todo el sistema. Bien. Sí, seguramente es donde más está haciendo agua. Todavía
no están todas las estructuras debidamente potenciadas como para atender a esa cronicidad. A eso iba. Hay personas desde que por ahí necesitan, no sé, desde un antidepresivo de por vida o dependiendo de las patologías, ¿no? U otro tipo de intervenciones, no solamente farmacológicos. Exacto. La También. terapéutica sola, nada más la psicoanalítica, psicoanalítica, la psicoterapia. O digamos. centros de rehabilitación Sí, y de reinserción laboral, Ah, etcétera. o sea que es bien acertado cuando se anota eso, lo de la necesidad de la atención crónica. Bien. ¿Por acá, Alfredo? Sí, para mí el tema del suicidio es absolutamente escabroso, ¿no? Es un tema que a mí me resulta incomprensible en su totalidad. Quizás marcar circunstancias. Me acuerdo en tercer año del liceo, una compañera de clase que era popular, era brillante, no sé qué, un día nos enteramos que se agarró la pistola del padre y se mató. Entonces, como que quedamos todos choqueados, una cuestión realmente incomprensible. Porque uno tiende a pensar de que el instinto de la persona es a vivir. Si uno instintivamente quiere, si se cae, tiende a agarrarse, si tiene a no hacerse daño. Y se da este tipo de cosas de gente que es autodestructiva. Y lo que más me preocupa es que aparentemente, si las cifras son correctas, es a nivel de jóvenes que el suicidio es mayor en nuestro país, por lo menos, no sé en otros lados. Que con respecto. Entonces, yo sigo sin entender cuál es la patología que es anti-instinto de sobrevivencia que tenemos todos los humanos, a que lleve a que jóvenes con toda una vida por delante acudan a matarse. Es decir, para mí sigue siendo muy difícil de entender y no sé cómo manejarlo realmente. ¿Y niños? ¿Y niños? Sí, bueno, ni hablemos de los niños, ¿no? Sí, ahora, ¿cómo se encara eso? ¿Por qué sucede ese tipo de cosas? A ver. ¿Hay alguna explicación? Sí, no me refiero sí a la explicación, sí que es preocupante y es donde más ha crecido, ¿no? No necesariamente es donde más hay suicidios, pero es donde más ha crecido el índice y es lo que más preocupa, que en edades más tempranas empiecen a haber este tipo de conductas. Retomando lo que se señalaba también, yo creo que alguna vez hemos hablado, nosotros tenemos un muy buen registro y desde hace ya muchos años hay todo un plan establecido con protocolos acerca de la comunicación de los, no de los suicidios, de los intentos de autoeliminación. Además, claro. Entonces, y además con la intención de hacer un seguimiento que de hecho se hace, eso puede llevar, pero no es la única explicación de que nuestras cifras sean tan elevadas. O sea, entiendo que hay otros países que verdaderamente no tienen estos registros como los que llevamos nosotros adelante y a lo mejor eso disminuye sus cifras, pero igual no puede ser esa la explicación. Una cosa no quita la otra, claro. Exacto. claro. Virginia. Bueno, por un lado, el psiquiatra comentaba que este registro de llamadas, ¿no?, a pedidos de ayuda en el primer mes, aparentemente, o por lo menos donde usted trabaja, no había aumentado tanto y sí aumentó en el segundo mes. Y en eso yo lo que estaba pensando también es que, por encuestas que se han hecho y todo, también la extensión de las medidas del distanciamiento social y demás, no era lo mismo al principio cuando uno tenía que aguantar una semana, 2 semanas, que cuando ya tenía que estar más tiempo encerrado. El distanciamiento empieza a tener sus efectos también después de que transcurre algún tiempo. Y pienso también que posiblemente haya impactado mucho todo lo que tiene que ver con el comienzo a perder empleo, la situación económica. Y por otro lado la incertidumbre, porque yo recuerdo que el primer mes, que a veces nos olvidamos, pero el primer mes todavía la mayoría de las personas pensaban que, bueno, quizás con un mes de encierro de todos, la pandemia desaparecía. Y después se empezó a ver que no era así. Y se empezó a tomar conciencia de eso también. Entonces, creo que todo eso seguramente, ¿no?, y podrá decirlo el psiquiatra, puede haber confluido, ¿no?, a que las llamadas hayan aumentado, no tanto el primer mes, sino en forma posterior, con ese efecto de delay, digamos, que mencionaba Pupo también. Por otro lado, lo que quería mencionar también es que Pupo hablaba del aumento del 300% más o menos de las llamadas a la línea vida, a 19 llamadas por día, más o menos, que son una cada 1 hora y cuarto aproximadamente. Pero en paralelo a eso, también el aumento de las llamadas de la otra línea que se generó a raíz de la pandemia, ¿no?, que es una llamada cada menos de 5 minutos, ¿no? Son 14 llamadas por hora pidiendo algún tipo de apoyo emocional, psicológico. Bueno, eso refiere a las personas que piden ayuda. Hay otro tema que siempre me preocupa muchísimo, que es cómo se atiende a las personas que no recurren a ningún tipo de ayuda y que al contrario, hay gente que su núcleo, sus familiares, sus seres queridos la quieren ayudar, quieren incentivarla a pedir ayuda, a ir a un psicólogo, a ir a un psiquiatra y se niegan.
o incluso se le prescribe alguna medicación o lo que sea y no la quieren tomar. Entonces, ¿cómo se actúa en esos casos también, no? Esa es mi pregunta. Sí, sí. Es verdaderamente muy difícil. Nosotros muchas veces quedamos atados de pies y manos porque estamos viendo una determinada situación y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento de la libertad de elegir, ¿no? Hasta dónde uno puede intervenir e incidir cuando la persona se está negando a recibir un tratamiento. Creo que, para retomar con lo primero que habías planteado, esto de que a medida que fue pasando el tiempo, se fue como cayendo en la cuenta de que esto no se terminaba tan rápido, lleva a que se empiecen a percibir una serie de carencias y dificultades. Se mencionaba también hace un rato que 1 de cada 4 hogares eran de una única persona. Entonces, una cosa es estar el primer mes sola o solo, y cuando el tiempo empieza a avanzar y no puedo salir porque además tengo 72 años y me dicen que me tengo que quedar en casa y que no me mueva y no tengo quien me venga a ver, o también se le ha pedido que no me vengan a ver para no exponerme, esto va generando, a medida que va pasando el tiempo, una profundización de sentimientos de, no solo de soledad, porque no es ni siquiera el sentimiento, es la realidad, sino sentimientos de desesperanza, empiezan a haber otras angustias. O sea que sí, claramente que hay una especie de delay en el sentido de que capaz que las primeras semanas no se llegó a percibir del todo, pero a medida que van pasando, entonces sí, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Pagnusat, por habernos acompañado. Justo leí el otro día algo que especialistas e historiadores analizaban a través de la historia. ¿Cuándo terminan las pandemias, no? Como que tienen 2 finales. Uno es el que dicta salud pública, los médicos, ¿no? Cuando efectivamente ya está controlado o hay una inmunización de rebaño o aparece la vacuna o lo que fuera. Y luego está el otro final, el que tiene que ver con lo psicológico, emocional, sociológico, en un contexto además de decisiones sociopolíticas, que pueden ser desde lo que estamos hablando hoy aquí, a cómo se reactiva o proponen los políticos y los gobiernos reactivar la economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no sé hablar hoy cuándo tendremos esa fecha o poder analizar el final de estos tiempos, de esta pandemia concreta desde ambas perspectivas, pero que se entrelazan está clarísimo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Este es un tema que da para muchísimo más, somos conscientes, lo podremos abordar en otra oportunidad. ¿Cómo no? O sea, que pasemos raya. No necesariamente la pandemia trajo, o por lo menos no hay información al respecto aún, un mayor número de suicidios. Sí pone en evidencia algo que está bueno que se ponga en evidencia, y es la necesidad de profundizar en la atención, ¿no? Muchas gracias. Bueno, por nada. Bien, para cambiarle de tema les quiero recordar